Esto es Nostracast by Nostrabamos. Neoliberalismo para muecos. Saludos cordiales a toda la muecamenta neomuisca. Hoy de nuevo desde la tienda de ebrios de No Futuro, líder dominante, quien les habla Nostrabamos, con la tercera entrega del mejor podcast de este cochino platanal, Nostracast Neoliberalismo para muecos. Hoy, como de costumbre, les traemos a dos invitados top que todos conocen y aman. El primero es el bebermoso Gabriel Santos, representante de la Cámara por el Centro Democrático, quien, en contra de todo su partido, salvó el proyecto de ley que regula el consumo legal de marihuana recreativa, demostrando que nació con Big Dick Energy. Y el segundo es nada más y nada menos que el filósofo en bata más leído del universo, Andrés Mejía Bernaut, reconocido panelista, columnista, bloguero, famoso entre otras cosas por su trabajo en Blue Radio, y quien tiene una relación difícil con el liberalismo clásico, además de ser un activista de la causa numeral fuera de quinto. Comenzamos pues. ¿Qué más, Lidio? ¿Cómo va todo? Hello. ¿Todo bien por Medellín? ¿Cómo le fue con la niñita que lo fue a visitar el fin de semana? ¿Qué? ¿Usted por qué? ¿De dónde inventa tanta cosa? Fue un grupo de oración que me invitaron. Eso está muy bien. Bueno, quisiera comenzar con la primera pregunta del día. Todos conocemos a Álvaro Gómez Hurtado, ¿no? Líder conservador, quizás de las figuras conservadoras más importantes del siglo XX. Y hace más de 30 años él ya tenía clarísimo que ese tema de la guerra contra las drogas, pues, digamos, no tenía ningún sentido. Y que quizás la única solución real, sostenible, era la legalización. No obstante, pues hoy en día los partidos que de alguna manera enarbolan las banderas conservadoras, como el Partido Conservador o incluso el Centro Democrático, han dado un giro casi que de 180 grados y debido a las propuestas que defiende Gabriel, pues le han caído críticas, no solamente de copartidarios, sino incluso de las juventudes del Centro Democrático. Entonces quisiera preguntarle a Gabriel, ¿por qué es tan difícil argumentar a favor de las drogas dentro del Centro Democrático y más ampliamente como dentro de los partidos, entre comillas, conservadores hoy vigentes? Nos trabamos, y Lidio, primero muchísimas gracias a ustedes por invitarme. A Andrés Mejía, muchas gracias. Yo creo que intimida compartir un espacio con una persona de su profundidad, de verdad, qué vergüenza la lagartería, además que no tenía ni idea cómo se pronunciaba su segundo apellido. Si quieren me voy. Es Bergaud. Si quieren me voy. Pero de verdad que muchas gracias por la invitación. Yo, esa primera pregunta me la he hecho yo mucho. Yo creo que es en general en política, no creo que sea algo. Yo creo que el tema de drogas sí es exclusivo, digamos, que repele a unos sectores tradicionales de la derecha, de la centro derecha. Pero más allá de eso, hay un tema muy curioso y es: yo nunca había enfrentado un debate en el Congreso que despertara tanta necesidad de buscar una evidencia, alejarse primero de cualquier tipo de evidencia valerosa, evaluable por pares, y se acercase tanto a la evidencia casuística. Nunca jamás, ni siquiera en el tema, por ejemplo, de habeas data que discutimos, que fue muy complejo. En este siempre hay alguien que tiene un amigo, que conoció a una persona que, según ellos, empezó fumando marihuana y terminó metiendo crocodil, básicamente. Y es algo que frente a ese argumento es un argumento irrebatible. Es absolutamente imposible convencer a una persona que conozca a una persona que supuestamente ha empezado en esa droga y haya pasado algo más fuerte. Y ya cuando eso cimenta una posición ideológica, es muy difícil desenmascarar o es muy difícil evolucionar de esa posición, por más de que uno intente acercar o por lo menos abrir esas discusiones a, mire, hay otra forma de darlo, hay otra forma de evitar que la gente se haga daño, o quizás incluso decirle, puede ser más importante evitar que la gente se haga daño a evitar que se consuma, como lo estamos mirando ahorita. Pero yo creo que ha sido un debate profundamente emocional, con muy poca evidencia, con muy poca argumentación técnica, y yo creo que con mucho miedo a contradecirse uno mismo, ¿no? Las carreras políticas tienden a ser muy largas. Yo tengo que decirlo y ser franco, porque estoy seguro que de esto en algún momento alguien se va a valer. Hace 2 años esta no era mi posición, cuando yo estaba pensando en aspirar. Yo en ese momento, con la información que tenía, creía que la dosis mínima era un riesgo, y llegar al Congreso me permitió acceder a todo tipo de expertos, a todo tipo de información académica revisada por pares, que me llevó a cambiar
la posición como se dio en estas semanas pues bueno, gracias a Dios eso me tienen tan prestigioso podcast. Ah, muy bueno, muy bueno. ¿Y qué opina el doctor Bernaut? Muchas gracias, nos trabamos. Lidio, un saludo muy especial para todos. A Gabriel, el representante Gabriel Santos, un saludo muy, muy especial. Yo quiero decirle que su actividad y su presencia en el Congreso de la República ha sido, no lo digo por lagartería, lo digo muy honestamente, este tipo de cosas yo no suelo decirlas, pero ha sido increíblemente refrescante y positiva, ha sido una sorpresa yo creo que grata para la mayoría de los que pensamos alrededor de las ideas que nos unen acá. Y me parece muy interesante la perspectiva que acaba de dar. En efecto, alrededor hay mucha casuística, alrededor del tema de las drogas, mucha casuística. La casuística termina increíblemente imponiéndose sobre la evidencia. La casuística es una de las peores formas de argumentar, pero es una de las más eficaces en temas morales. Y alrededor de esto, de la cuestión de las drogas, hay cosas que uno encuentra increíbles. Uno encuentra increíble el hecho de que un error haya perdurado y haya perdurado tanto tiempo siendo tan evidentes sus consecuencias. La prohibición de las drogas y la guerra contra las drogas no empezó ayer, ni el año pasado, ni hace 10 años. En esto la humanidad está, yo no sé hace cuánto, 50, 60 años. Sí, es decir, una cosa de mucho tiempo. Las consecuencias de la prohibición del consumo de cualquier sustancia están suficientemente comprobadas, demostradas, analizadas, el surgimiento de mercados negros, de la mafia alrededor del mercado negro, la corrupción, la violencia, etcétera. Y aún así, los prejuicios morales y la casuística terminan imponiéndose en cualquier argumentación. Ustedes lo han dicho en el Centro Democrático. Yo creo que ahí la figura de Uribe, que pues obviamente en el Centro Democrático es una figura dominante, tiene un papel muy especial, y la postura personal de él aparentemente siempre ha sido de extrema oposición a cualquier flexibilización del régimen de drogas. Y en el Partido Conservador, pues es increíble que eso sea así, porque como decía, nos trabamos al principio, pues uno de los grandes líderes conservadores, probablemente el líder intelectualmente más grande del Partido Conservador en el siglo XX, que fue Álvaro Gómez Hurtado, la tenía muy clara al respecto, pero completamente clara. Entonces, a pesar de que allá en el Partido Conservador, sobre todo en ciertos sectores, se le rinde homenaje, culto y honores a la figura de Álvaro Gómez Hurtado, aparentemente sus ideas en este y en otros temas parece que no dejaron ninguna huella. Sí, y eso es una lástima. Ese libro creo que se lo deberían volver a leer todos los que quieran entrar a política. Pero bueno, y Lidio, ¿qué opina Lidio sobre ese tema? ¿Por qué es tan difícil hablar de eso, sobre todo en la arena política? Pues porque los conservadores están cuidando el voto de los cristianos y los cristianos están completamente en contra. Es que ese es el principal problema. Los cristianos, porque eso es una masa crítica de votos bien grande. Entonces, yo, realmente no creo que Álvaro Uribe tenga posiciones ideológicas firmes. O sea, a Uribe le gustan solo los votos. Todo lo que le represente votos, eso le gusta a él. Entonces, él está cuidando el voto cristiano. Eso creo yo. Y lo del tiempo de las drogas, pues no es tanto. Pues en el libro, y lo que dice Antonio Escotado es que lleva casi un siglo. Cuando estuvieron, o sea, la mayoría de las drogas fueron de venta libre durante mucho tiempo y los adictos no se multiplicaron. Pues siempre han sido más o menos los mismos números de adictos, y hay gente que tiene una predisposición, pero eso es mentira que se multiplican o que todo el mundo se va a hacer indigente. ¿No? Eso ya se ha comprobado que simplemente hay un número de consumidores que se mantiene. Pues la humanidad ha crecido en población, pues obviamente hay más adictos, pues crece el número de gente, pero eso de que todo el mundo se va a volver un zombie así, eso es mentira. Bueno, pero finalmente en Colombia hasta ahora estamos empezando a tocar el tema de la droga, pero en términos de marihuana y de marihuana medicinal y recreativa. Pero para hablar del tema de las, entre comillas, drogas duras,
¿Qué opinión tiene? Pues, y me refiero, pues, por supuesto, a la cocaína. ¿Qué opina Gabriel Santos primero de la cocaína y segundo, de un escenario de cocaína recreativa? Mire, yo siempre he tenido una duda de cómo enfrentar este debate, por supuesto, porque el futuro de toda persona que aspira a tener una incidencia política, pues pasa por eminentemente una discusión electoral. Desafortunadamente estos temas se tienen que coger con pinzas porque son electoralmente muy poco rentables y por eso uno tiene que de alguna forma sacar coraje de donde no existe para por lo menos poner esa discusión encima de la mesa, entendiendo que todo ese tipo de microdiscusiones, el día que mañana no sé, una persona con un blog de la derecha extrema encuentre este podcast y diga, oiga, mire lo que dijo este tipo y lo viralice y lo traten a uno sacar de política. Pero bueno, habiendo dicho eso, yo creo que hay dos maneras de enfrentar el debate de en los siguientes términos. El primero, desde un punto de vista, yo creo que más activista, más aspiracional, un poco cándido. Yo creo que le hace daño en el corto plazo a ese debate. Y es decir, acá se tiene que legalizar absolutamente todo porque la guerra contra las drogas como un término genérico ha fallado y tenemos que tener este nuevo approach y esta va a ser la solución. Y lo otro es, teniendo en cuenta el conservadurismo de los tomadores de decisiones en Colombia, mostrar un camino distinto de una modernización de la lucha contra el daño que generan las drogas, que yo creo que es el correcto. Yo creo que mezclar la discusión de la legalización de todas las drogas de alguna forma bloquea el debate y es de alguna forma enemigo de poder abrir nuevas puertas para cómo se debe dar un tratamiento al consumo de drogas en Colombia. En ese orden de ideas, yo sí creo que acierta de alguna forma esa propuesta del Partido Liberal de abrir la primera ventana, y es muy chiquita y puede verse casi que desde un punto de vista pragmático se puede ver como algo inane porque muy seguramente no pasa del segundo de los 8 debates que necesita, pero yo creo que hoy abrir esa discusión imposibilita el cambio de chip de ver una modernización del consumo de drogas en Colombia. Yo entiendo, Gabriel, ese punto. Es decir, yo creo que uno tiene que ser muy sensato y muy prudente en diferenciar como el nivel de la opinión filosófica, si se quiere, y el nivel de la estrategia política, porque en el nivel de la estrategia política hay que ser realista, eventualmente hay que hacer concesiones, etcétera, y comparto, estoy completamente de acuerdo en que sería absurdo pensar en que mañana se puede hacer una legalización plena de la droga o una despenalización plena, como se le quiera decir. Sin embargo, yo la preocupación que tengo con la figura de la ventanita es que creo que la figura de la ventanita, esta metáfora de que empecemos con la marihuana para que luego podamos, vista la experiencia de la legalización de la marihuana, ahí sí que serviría como droga de entrada, ¿no? Es decir, de entrada a la legalización, porque empezaríamos con la marihuana y luego consideraríamos otras cosas posteriormente, pero mi preocupación es que esto va bastante lento porque si no estoy mal, el primer planteamiento a nivel internacional importante de esto fue uno que hicieron César Gaviria y Ernesto Zedillo y Fernando Enrique Cardoso, tal vez, creo que fueron estos, o sea, 3 expresidentes hace ya unos años, sobre los perjuicios de la guerra contra las drogas, recomendaron empezar con la legalización de la marihuana y pues mi impresión es que esto avanza demasiado lento como para que los problemas de un país como Colombia, aquellos problemas que están asociados al mercado negro de drogas, puedan pronto encontrar una esperanza por esa vía, no sé. ¿Y qué opina Lidio? ¿Nos quedamos con la marihuana medicinal o pensamos más bien un poco desde la estrategia y empezar a abrir ventanitas como se ha mencionado? Pues es que sería imposible creer que van a despenalizar todas las drogas. O sea, eso sería imposible, desde todo punto de vista. Sí, toca empezar por algo, por la vareta, por ahí. ¿Por qué no? Y puedo decir una cosa breve porque yo creo que en este tema lo más importante, yo creo que este es un tema muy sensible. Esto toca una fibra que al menos yo no había conocido antes, algo, como lo decía al principio, súper emocional, que despierta o lo mejor o lo peor en las personas que
que conocen de este debate. Entonces yo creo que en vez de encasillar ese debate de pronto en si abrimos una ventanita o no, debe ser quién se mete en el debate de la ventanita y quién no, porque desde la academia, por supuesto, el debate es absolutamente distinto. Yo creo que desde la evidencia, pues el doctor Mejía tiene toda la razón, o sea, es un debate distinto y la academia puede ayudar a abrir unas puertas que no podemos abrir desde la política, ¿no? Entonces yo creo que es como combinar distintas formas de ver el problema y que cada quien se responsabilice como de una de esas puntas de lanza. Sí, no, yo estoy de acuerdo y creo, Gabriel, Lidio, y nos trapamos que de todos modos hay que seguir intentando. Es decir, una virtud que tiene este proyecto y la discusión que se ha dado alrededor y asuntos como toda la controversia que ha generado dentro del Centro Democrático la posición de Gabriel es por lo menos la única esperanza que tenemos, seguir intentando, golpeando esa puerta a ver si algún día se pueden ir dando unos progresos. Y yo creo que algunos progresos sí se han dado. Me preocupa, insisto, que sean tan, digamos, relativamente lentos. Y hay un punto que desde la perspectiva puramente especulativa yo les quisiera plantear a ustedes como pregunta, y es el de que Colombia diera unilateralmente los pasos en pro de la legalización de las drogas. ¿Por qué me hago esa pregunta? Primero porque, pues, obviamente yo estoy en contra de la prohibición, entonces, en principio uno pensaría que, pues, obviamente si está en contra de la prohibición, estaría a favor de la legalización o despenalización, así fuera unilateral. Pero por otro lado, me hago la pregunta de en qué convendría eso a Colombia, si tenemos en cuenta la realidad de que los problemas de mercado negro, mafia, violencia, terrorismo que han surgido alrededor del mercado negro de la droga son problemas de carácter internacional o asociados a un mercado internacional, y que la despenalización unilateral en Colombia no resolvería esos problemas. Entonces es un dilema que no he logrado resolver. Me inclino un poco hacia la respuesta pesimista, que es decir, bueno, no, pero no vamos a solucionar el problema del narcotráfico porque eso es un mercado internacional si unilateralmente arrancamos en Colombia. El tema Bergaut es que no sería unilateral, porque si tú miras, es que ya en muchas partes se ha despenalizado la marihuana. Pues en Estados Unidos ya hay varios estados, en Europa es dicho por todo el mundo que la policía se hace la boba pues cuando ve a la gente fumando marihuana. O sea, realmente no les importa. Lo que hacen es controlar como que no se salga de control el tema del narcotráfico, que no se vuelva pues como un poder peligroso para las democracias. Pero en cuanto al consumo, yo creería pues que no es unilateral. Y como siempre, o sea, estos países del tercer mundo nunca llevan vanguardia en nada. Simplemente copian lo que se hace ya en el primer mundo, que es lo que podríamos como meternos más allá de la evidencia científica y todo eso, pues que suena muy bonito como en el análisis politológico, pero sería pues como hacer lo que ya han hecho en otras partes, que le dijeron a la policía que se hiciera la boba con eso, pues, y que dejaran de perseguir marihuaneros, porque hay problemas reales, pues, de seguridad, que están persiguiendo a los pelados en un parque fumando marihuana. Estás escuchando Nostracast by Nostrabamos. Pero igual Gabriel y Andrés Mejía se han tocado un punto, y es que una legalización unilateral en el ámbito internacional es medianamente imposible. Pero, no obstante, si esa es la utopía, ¿cuál sería el camino? ¿Qué podría empezar a hacer Colombia sin entrar en el debate de legalizarla? Pero ¿qué podríamos empezar a hacer para llegar allá eventualmente? ¿Qué opina Gabriel? Yo creo que el camino correcto es este. Yo comparto, mire, me he hecho la pregunta que se hacía el doctor Mejía, pero una infinidad de veces en relación con el tema de la cocaína. De alguna forma, el mercado de la marihuana a un nivel internacional tiene a una de sus demandas más grandes o legalizadas o en proceso de legalización, lo que de alguna forma estabiliza esas, por lo menos las estabiliza, no las desaparece, pero esas mafias internacionales. ¿De qué serviría si mañana Colombia dice,
la coca es recreativa, no, digamos, con el bajo control territorial, la posibilidad de verificar cultivos, etcétera, etcétera. No sé si eso de alguna forma contribuiría hoy, con el estado de las cosas actual, a solucionar esos problemas derivados de la violencia. Yo me he hecho esa pregunta muchas veces porque estamos trabajando un tema en mi oficina de compra de cosechas. La compra de cosechas para que el Estado de alguna forma se obligue a comprar cosechas donde los mercados no le permiten a las personas sembrar algo distinto a la coca. Y hay unas experiencias interesantes con el maíz en Estados Unidos en los 60s, en Tailandia, una experiencia interesante, pero eso, digamos, yo todavía tampoco no tengo esa respuesta. Me parece complejísimo también. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que lo primero es empezar a matar los mitos del mañana. Los mitos del mañana son, primero, que todo consumo de drogas es problemático, que al consumo o que atado al consumo necesariamente es un problema. Ese es uno de los mitos más grandes y es uno de los mitos más difíciles de modificar por lo que hablábamos al principio. Decirle a la gente o demostrarle a la gente que el consumo de sustancias no es problemático, ni de alcohol, ni de marihuana, ni de otra droga, yo creo que es lo más importante para poder sincerar los discursos de consumo de cualquier otra sustancia. Sin eso, no va a haber otro paso distinto en Colombia. Yo creo que siempre se va a cerrar la puerta si hay asociado a un consumo problemático, no va a poder abrirse jamás esa discusión, creo yo. Yo pienso, Gabriel, Lidio, nos trabamos que habría que hacer tres cosas. A mí se me ocurren tres cosas. Es decir, el papel de Colombia yo lo veo en tres acciones. La primera, yo aspiraría a que Colombia se vuelva el gran vocero internacional de la lucha por un cambio de paradigma en el tema de drogas. Es absolutamente incomprensible que el país que más ha sufrido en el mundo por cuenta de la prohibición de las drogas no tenga una voz persistente a nivel mundial diciendo cambiemos esto. Yo creo que aquí se le tiene mucho miedo al gobierno de Estados Unidos. Aquí la clase política ni siquiera habla bien inglés. Les estás pidiendo peras al olmo. Y le tienen pánico al gobierno de Estados Unidos, y le tienen pánico a cosas tan Los políticos de aquí son muy parroquianos. Como que les quiten la visa y cosas así, pero uno no entiende cómo, insisto, el país que más ha sufrido por esa causa no es el país que tiene a todos sus líderes a nivel mundial siendo voceros de esto. Ahí tímidamente César Gaviria, Juan Manuel Santos, digamos, son esfuerzos que yo agradezco y reconozco, pero que Colombia debería, y que ellos, por ejemplo, no lo hicieron cuando eran presidentes, cuando eran jefes de Estado de Colombia. En fin, primer punto ese. Segundo punto que yo pienso que Colombia debería intentar Colombia debería intentar algún marco interno de reglamentación del cultivo de la hoja de coca. A mí me parece que además eso es respuesta o sería respuesta a una injusticia que a mí me parece atroz de carácter histórico, y es que el cultivo de coca, todos sabemos, o la coca es una planta de uso ancestral para muchas comunidades en Colombia, indígenas y campesinas, que a uno vengan un día y le digan, por cuenta de una decisión política que se tomó a miles de kilómetros de aquí, que las cosas o las plantas o las medicinas o lo que fuera que uno usaba ancestralmente y que han usado de manera ancestral y pacífica, varias generaciones de abuelos y todo, de ahora en adelante es ilegal y es una cosa que le van a fumigar y es una cosa que le van a mandar los comandos jungla de la policía, etcétera. Me parece que es cruel y que no ha dado resultados. Colombia debería intentar algún marco de reglamentación del consumo interno pacífico de la hoja de coca. Y tercero y último, ya al nivel puramente político, yo creo que nosotros sí tenemos que ser conscientes de que así como nosotros tenemos estas ideas, hay unos sectores sociales que tienen unas inquietudes muy legítimas al respecto. Padres de familia, sectores conservadores que yo creo más o menos componen la mayor parte de la opinión pública colombiana, y que les da temor, que digamos no se han familiarizado con el tema, no sé, lo que sea, les da temor, esos temores son válidos. Deberíamos buscar la manera en la práctica, darles las garantías suficientes a esos sectores de que esto no se va a volver un apocalipsis zombie, de que sus hijos no van a terminar vagando por las calles sin cerebro y sin futuro y sin rumbo por cuenta de
de estos cambios. Y una pequeña notica de curiosidad, el representante Gabriel habló de lo de las cosechas, de la compra de cosechas de coca. Yo recuerdo que eso alguna vez lo propuso Uribe en persona, increíblemente, en un consejo comunitario, me parece que como en alguna zona cocalera, tal vez en el Caquetá o el Putumayo, y lo recuerdo porque usó una expresión muy curiosa que fue, es que eso es muy sencillo, eso es como en la feria, preste el marrano y tome la plata, proponiendo eso tal vez año 2006, la compra de las cosechas de coca. Increíble anécdota. Pero bueno, finalmente sí, creo que todos estamos de acuerdo en que no es un tema que se va a dar en el corto plazo, quizás ni siquiera en el mediano, pero todos somos también conscientes de la relación que hay entre la violencia y la prohibición de la droga. Y en ese sentido, ¿qué hacer? Porque si este es un tema que no lo vamos a lograr meter en la agenda pública en un corto tiempo, pues el problema de la violencia, y sobre todo en los departamentos más afectados, y me refiero al norte de Santander, el Cauca, Nariño, entre otros, ¿qué hacemos con este tema? Yo sobre esto creo que tengo una visión distinta. Uno pasa por un programa de sustitución, y yo creo que no va a haber un programa de sustitución en tanto no se estabilice el mercado en zonas pues donde el mercado no llega, porque esa es la realidad. O sea, los tres departamentos y sobre todo las zonas dentro de esos tres departamentos donde más coca se está cultivando son zonas donde, primero, hay un mito enorme que que el cultivo de hoja de coca es muchísimo más rentable que los demás. Eso, digamos, está absolutamente probado que no es cierto. Lo único que difiere entre sembrar coca y sembrar vainilla, sembrar cacao, sembrar café, es que tiene una compra constante y un mercado fácil de acceder. Entonces, lo primero es que hay que llevarles la demanda a esas personas, y cuando la demanda en ese momento, cuando el Estado no pueda llevar la demanda, porque no puede llevar carreteras, porque no puede desarrollar provisión de bienes de servicios públicos de una manera inmediata, pues yo creo que el Estado tiene que hacer un esfuerzo temporal, un esfuerzo de alguna forma muy regulado, que no genere esos incentivos perversos tan asociados con este tipo de estrategias, pero que le permita a esas personas por lo menos garantizar en el mediano plazo un ingreso legal. Eso por un lado. Yo creo que por otro lado, es muy complejo, pero hay que... la violencia relacionada con la siembra de cultivos ilícitos es una estrategia multipropósito que debe tener, primero, en las grandes extensiones. Yo sí considero, y en eso debe ser absolutamente transparente, considero que en las grandes extensiones alejadas de cultivos de pancoger, alejadas de zonas de, de, de parques, de acuíferos, etcétera, etcétera, sí deben ser sujetas a una actividad de la fuerza pública, a una actividad directa de la fuerza pública, bien sea por medio de erradicación manual o por medio de aspersión. Los cultivos de alta densidad, de alguna forma los cultivos industriales, donde pues está absolutamente demostrado que no hay absolutamente ninguna subsistencia atada a esos cultivos. Yo creo que esa es la forma primero de proteger a esos líderes sociales que tienen vocación, por ejemplo, de sustituir, que hoy en día están en la mira de los carteles de narcotráfico, porque están buscando soluciones. Y otra cosa muy importante es también, yo creo que en esto, la implementación del acuerdo en cabeza de Rafael Pardo se equivocó mucho y desconoció incluso lo que se ha acordado de esa plata por erradicación. Yo creo que si de alguna forma se pudiese concertar, cosa que sé que es políticamente inviable, pero si de alguna forma se pudiese concertar ese dinero del PENIS en lo que se estableció al principio, que es en esa provisión de bienes públicos y en una implementación muchísimo más rápida de los PEDETs en materia de infraestructura vial y de carreteras terciarias, ahí puede haber un acceso material en el mediano plazo a los mercados. ¿Y qué opina Mejía? No, yo estaba escuchando con mucha atención porque la verdad en ese punto en particular yo me declaro un poco, no conozco, digamos, las realidades, y a veces eso me lleva como al pesimismo. Es decir, yo en muchas ocasiones he terminado como en el fatalismo de pensar que Colombia, en la medida en que la prohibición internacional continúe, Colombia no tiene otra alternativa que continuar también haciendo una guerra contra las drogas, a disgusto incluso, porque pues siendo un mercado internacional, si
si la apertura o la legalización no se da a nivel internacional, pues continuamos con el mercado negro aquí. Sin embargo, escuchar ideas como las que estaba diciendo Gabriel, que son ideas aterrizadas, puntuales, le abre a uno el optimismo de que existen alternativas, además, pues con la dosis de realismo que él mismo le pone, y es que hay unos tipos de cultivos frente a los cuales no hay otra alternativa que, por así decirlo, la fuerza, el empleo de la fuerza, incluso la aspersión aérea. Yo en los debates que he tenido sobre el tema, que han sido muy intensos en Blue Radio, que es donde yo estoy como panelista, he defendido la idea de que la erradicación por aspersión se utilice de manera residual, es decir, en aquellos cultivos donde no haya ninguna posibilidad realista de llevar erradicación manual o de llevar otras alternativas, por ejemplo, donde a los erradicadores manuales los van a emboscar o los van a matar, donde hay campos minados verificados, etcétera, o en los tipos de cultivos con las características que mencionó Gabriel. Entonces, yo realmente sobre este tema no tengo una opinión formada, tiendo a caer en el fatalismo, pero me alegra escuchar que ese fatalismo no es la única alternativa. ¿Y qué dice Lidio? No, yo la tengo clara, como siempre. El hijo de puta problema de la violencia en Colombia es que nosotros no tenemos infraestructura. Es que aquí esta vaina sigue como en África. Esas carreteras están podridas y lo que pasa es que con la droga hay un know-how, o sea, y hay una cultura de la siembra, de la producción, del laboratorio, hasta una cultura estética, ¿sí me entiendes? O sea, ya hay un know-how y eso es parte de la cultura colombiana. O sea, más que la negra con frutas en la cabeza o el vallenato, la cultura popular en Colombia es el narcotráfico y todo lo que rodea el narcotráfico, incluido el reggaetón. Y los videos de reggaetón, eso es una plata ahí toda extraña con unos pelados que salen ahí con modelos. O sea, hay una cultura en cuanto a esa vaina. Y lo que pasa es que aquí nadie quiere hacer infraestructura. Y la gente se pone las manos en la cabeza cuando yo digo que yo quiero una dictadura blanda, un Rojas Pinillazo 2, que se termine de hacer la dictadura, la infraestructura, se cierre el Congreso, se cierre todo ese estado limosnero. Eso nunca va a pasar, pero suena bacano, pues, y como que una posición no tibia también es lo que a la gente le gusta y por eso se oye en este programa, porque, pues, de alguna forma, Bergaud trabaja en los medios, el senador, el representante también se tiene que callar la lengua, pero yo no me la callo y yo sí lo digo, este país necesita una dicta blanda de una década y terminar la infraestructura. Es que esa violencia africana es física, falta de infraestructura. ¿Quién va a sacar un tomate por esas carreteras? ¿Quién va a montar un pequeño comercio? Es que no hay conectividad, es África todavía. Y se necesita pavimentar esta jungla. Es lo que yo siempre he dicho, pues yo no digo nada distinto a la paja que hablo en Twitter. Yo repito lo mismo porque son las ideas, las mismas cosas que yo siempre digo. Pero esas cosas, Lidio, a ver, eso tiene mucho sentido. Yo estaba escuchando lo que estás diciendo sobre la cultura colombiana y el asunto de la droga, y parte de mi fatalismo a veces es que yo creo que Colombia tiene una de las razones por las que Colombia tiene una posición aparentemente tan competitiva en el mercado mundial de la droga, es que tiene mucho know-how acumulado. Es decir, aquí Claro, claro, estamos ¿sabe? Claro. claro, porque yo a veces pienso, a ver, ¿por qué los cultivos de coca no se van masivamente para Centroamérica? Para Guatemala, Honduras, Nicaragua, etcétera. Atención, no es que yo se lo desee a esos países, es que me lo hago como pregunta, como desde la perspectiva económica. Si supuestamente los carteles mexicanos son los que manejan la intermediación y el comercio, probablemente habría menos costos logísticos y más capacidad de control si los cultivos se fueran trasladando a Centroamérica, incluso al mismo México. Pero resulta que es que Colombia tiene en esto una trayectoria de 40 años. Que A los lo alemanes largo de saben los, hacer carros, los claro, japoneses hacen televisores, nosotros sabemos hacer esa vaina. Muy sí, bien. sí, y sabemos hacerla. Es decir, aquí se debe saber mucho del proceso químico, por ejemplo.
muchísimo, y debe haber un montón de alternativas Y los para... carteles contratan gente buenísima, contadores, economistas. Lo que es el lavado de activos en este país es un arte. O sea, la forma en que se lava, es que esa es otra cosa. Es que hay un correlato con esta vaina de las drogas y es que es el lavado de activos. Tanto que hablan de, por lo menos ahora con la crisis de esta pandemia, salen todo el mundo con la misma mierda de la política industrial, el apoyo a la pyme, o sea, siempre es la misma mierda, eso es pura economía cepalina de la ONU, de sustitución de importaciones y romantizar pymes y romantizar, ¿qué? Campesinos. Hay que traer a todos esos traquetos que lavan plata en la Florida y que la laven aquí. Es que en menos de lo que canta un gallo tenemos circuito de Fórmula 1. El lavado de activos es el correlato que también la gente no quiere hablar de eso, pero aquí tiene que dejar o sea, este país tiene que dejar de ponerle tanto problema a platas extrañas. El que quiera traer plata aquí y vaya a hacer cualquier cosa, pues que la haga, sino que es que la clase política le da pavor que nazcan nuevas burguesías, porque entonces son votos, después empiezan a poner ediles, alcaldes, senadores, entonces lo que no Cuando les empezó el gusta. narcotráfico, Lidio, había mucho clasismo con eso. Yo vivía en Medellín. Eso es lo que les da miedo, que nazcan nuevas burguesías, pero este país no está en condiciones de preguntarle a la gente de dónde trae la plata. ¿Usted trae plata? Invierta, haga, construya, monte, de empleo, lo que sea. ¿Qué importa de dónde sale esa plata? ¿Qué importa? Yo vivía en Medellín en los años 70 y principios de los 80. Luego me tocó vivir en Cali a finales de los 80 y principios de los 90. Y por lo menos en Medellín yo sí me acuerdo que le contaban a uno con la cuestión del narcotráfico había mucho clasismo, porque era como que estaba apareciendo por todo lado gentecita como de pueblo y ordinaria, pero con un montón de plata. Y eso en esa época era visto como una cosa cómica, hasta chistosa. Todo pues cambió con el día que yo le veo a eso el punto de quiebre es el asesinato de Lara Bonilla en el 84, que ya pues la cuestión del narcotráfico se volvió terrorismo. Pero antes era una cosa chistosa, como de gente pintoresca ahí que aparecía con un montón de plata a hacer gastos estrafalarios. Eso fue cuando estaba empezando, pero es que la cosa ya evolucionaba mucho, ya los narcos son ejecutivos, son empresarios, hasta salen en revistas, eso es dicho por todo el mundo, en la calle todo el mundo lo habla. ¿Cuál es el tema? Que hay que dejar de satanizar eso, o sea, ¿cómo decir que dineros calientes, que dineros oscuros, que enriquecimiento ilícito? Es que aquí no dejan enriquecer a nadie, como si las grandes fortunas en Estados Unidos no tuvieran orígenes raros, pues. O sea, es que los países ricos reciben un montón de capitales sin preguntar. Y aquí en esta pobreza tan hijueputa que tenemos nosotros y a toda hora eso es preguntando todo ese enriquecimiento ilícito. ¿Y usted dónde sacó esa plata? ¿Y usted por qué tiene ese carro? ¿Y usted de dónde sacó eso? Es que así no se puede, así no se puede. Estás escuchando Nostracast by Nostrabamos. Pero bueno, de todas maneras, retomando un poquito la pregunta que les hice hace un rato, yo sí siento que este gobierno, y en general cualquier gobierno que estuviera de cualquier color, pues está metido en un rollo muy grande porque finalmente si la legalización como tal no se ve en el panorama en el corto ni en el mediano plazo, pues no hay otra manera de controlar un poco la expansión descomunal del narcotráfico que haciendo uso, como decía Mejía, de la fuerza pública y como decía también Gabriel Santos, de temas de aspersión y erradicación de cultivos manual, etcétera. Pero eso finalmente va a conlleva a que pues, hayan enfrentamientos entre fuerza pública y personajes en estos departamentos. Y como en toda guerra, pues van a caer inocentes, va a caer gente que no tiene nada que ver, como la hemos visto todos estos meses en prensa. Y eso está generando algo en las ciudades importante que me gustaría tocar y es ese tipo de cosas se está capitalizando hoy en día políticamente para de alguna manera polarizar la opinión pública de cara a las elecciones de 2022. No sé qué opines sobre eso, Gabriel. Sin duda. Yo creo que estas van a ser las elecciones más fracturadas en nuestra historia. Yo creo que van a ser unas elecciones de trinchera profundas. Va a ser una historia de unas elecciones excesivamente dogmáticas. Ya al menos lo que estoy viendo yo en el Congreso es
muchos sectores ya se olvidaron de la posibilidad de construir cualquier tipo de política interpartidista, de trabajar con personas que no piensen como ellos, y simplemente el camino está absolutamente marcado en blanco y negro. El gris en esta elección no existe. Yo creo que en esos temas, sobre todo en los temas de violencia que estamos viendo, hay dos posturas mayoritarias que yo creo que van a liderar la elección. La primera es yo creo que la de una izquierda muy radical, encabezada por Petro, que ya uno ve, por ejemplo, que digamos, que sus alfiles en el Congreso al menos están retratando esa política, y es simplemente acá tenemos, no existe el Estado, o el Estado es o culpable por omisión, o en muchos casos culpable de manera activa por la violencia que se está viviendo, y tenemos es un paraestado, y lo que hay que hacer es desmontarlo por medio de una elección a Gustavo Petro. Y por el otro lado, pues hay un negacionismo al cambio que también me parece excesivamente nocivo, de creer pues que simplemente esto es un tema o de percepción pública, o de que la izquierda está intentando capitalizar el resurgimiento de violencia que estamos viendo en estos días. ¿Cuál es mi angustia? Que el centro, o la posibilidad de acercarse a un centro, a una centro derecha, a una centro izquierda, está desapareciendo con cada día que pasa. Y me disculpará, doctor Mejía, usted que trabaja en los medios, pero cada vez más, pues los medios se nutren de retratar más esas propuestas de alguna forma más acercadas al sensacionalismo y a la política del señalamiento, que a decir pues, que esas propuestas que pretenden construir desde el centro es lo que los oyentes, televidentes, lectores quieren presenciar, quieren ver, quieren leer, quieren escuchar. Y en ese orden de ideas, yo creo que ese va a ser uno de los temas más importantes, entre quieren votar o por el Estado asesino, o porque todas las cosas están perfectas, y porque la izquierda quiere tomarse el poder. Y la verdad es que hay instituciones que tienen que modernizarse, y no vivimos en un paraestado, sino vivimos en un estado con muchas necesidades, y gente tratando de hacerlo bien, y gente excediéndose y haciéndolo mal. Pero yo creo que esa noción de trabajar de una manera franca y honesta, pues desaparece con cada segundo que pasa. Pero es muy cierto, Gabriel, la crítica a los medios es muy bienvenida, porque además es cierta, y es muy difícil, parecería ser que los medios tienen o tenemos esa dificultad de salir de esa necesidad de estar reportando únicamente lo sensacional, lo que causa más escándalo o sensación. Entonces, naturalmente, si alguien propone un programa político digamos, poco sensacionalista, y simplemente habla de construcción de infraestructura o de educación, inversión en ciencia y tecnología, lo que sea, y después sale por allá alguien, no voy a decir nombres, pero entonces sale alguien ahí a decir que es que toda Colombia ha sido construida sobre las bases del narcoparamilitarismo asesino, y por allá sale otro a decir que es que entre el narcotráfico y el gobierno de Maduro se quieren tomar al país. Entonces, los medios inevitablemente terminamos yéndonos hacia esa sensación, hacia ese sensacionalismo. ¿Cómo superar eso? La verdad no lo sé, pero en eso yo creo que los medios deberían, y los medios y pues todos, incluso con los medios digo, incluso estos espacios, porque todo lo de los medios se ha abierto mucho, afortunadamente, hay mucha apertura, y ya son muchas las personas que tienen la posibilidad de hacer llegar alguna opinión a la sociedad. Yo sí creo que debería todas esas personas y todos esos medios recuperar como una vocación de liderazgo, no irse de seguidores de los ratings, sino pues tratar de, no voy a decir ni imponer, ni llevar ni siquiera una agenda a la gente, pero sí de alguna manera por lo menos señalar y proponer un camino, y ese camino puede ser el de no dejarse llevar por esos extremos. ¿Qué dice Lidio? Yo estoy del lado de la gente. Que la gente ya no cree en tibiezas. Entonces, vuelvo y repito. Bergaud y el doctor Santos, pues ellos hacen parte de unos círculos donde hay que manejar las buenas formas, pero es que la gente no cree en eso. O sea,
¿por qué estoy yo aquí hablando? Porque yo tengo una cantidad, a mí me llegan todos los días 1000 seguidores de gente que ya no cree en tibiezas. Entonces cuando uno dice lo que piensa, a la gente le gusta eso. Entonces el tema es que no es que estemos en una situación difícil, sino que es que ya la gente no cree en términos medios ni en grises. ¿Ya? La gente no cree en eso, la gente quiere escuchar cosas muy concretas a problemas reales que se están viviendo en la calle. Entonces yo lo que digo es que los medios pues buscan rating y publicidad, obviamente, pero no les importa pues realmente el tema de la opinión. La opinión la estamos generando nosotros aquí. Este es el único espacio decente que hay en Colombia. Pero Lidio, es que, digamos, yo no creo que se trate un tema de buenas formas, porque desde un punto de vista práctico y pragmático electoral, este programa y esa decisión que tomé en estos días para mí es la antítesis de una buena forma y eso a todas luces, pues en 2 años veremos, pero a todas luces lo que hoy parece indicar es un suicidio electoral. Yo creo que no se trata de eso, sino yo creo que digamos, esa forma de ver la vida en blanco y negro, que estoy totalmente de acuerdo con usted, la gente quiere escuchar más blanco y más negro, porque el blanco y el negro genera certeza. Los absolutos le dan a la gente confianza, le dan a la gente esa sensación de irrebatibilidad, y eso genera de alguna forma tranquilidad, pero mi gran preocupación es que también lleva a sobresimplificar los problemas más grandes. Entonces, yo, por ejemplo, le doy un ejemplo, una reflexión que hacía Alejandro Gaviria hace puede ser un año, un poco más de un año, con una inundación que hubo en el aeropuerto El Dorado, que me llamó mucho la atención. En ese momento, no sé si ustedes se acuerdan, pero llovió muy duro durante unos días en Bogotá y se inundó el techo del Dorado, el Dorado recién pues, inaugurado, un aeropuerto nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, pues la Contraloría, por supuesto, sale con su gran anuncio de investigación, la Procuraduría igual. ¿Y qué quiere la gente en Colombia? Escuchar la palabra corrupción. Eso genera certeza, ¿no? De alguna forma genera esa sensación de, bueno, esto es lo que siempre ha pasado, estamos en aguas que conocemos, y yo creo que relativizar un problema y es enseñarle, que yo creo que va en contra de lo que deberíamos estar haciendo nosotros, es enseñar a la gente que las cosas suelen ser más profundas de lo que vemos y que si empezamos a analizar los problemas con más profundidad, vamos a poder encontrarle soluciones. Claro, el tema es que nosotros por lo menos eso lo hablamos hace un programa y es que tampoco nosotros vamos a meternos en coyuntura porque a nosotros nos va a escuchar máximo 10.000 personas, pues, y gente como estudiada de aquí de las redes sociales. O sea, la gente, pues, el pueblo ya no nos va a escuchar a nosotros. Nosotros lo único que tratamos de hacer es, como dice el doctor, o sea, sí, analizar esos temas desde estructura, pero nosotros sí tenemos una visión de derecha liberal, ¿cierto? Entonces nosotros sí tenemos un sesgo claro, pero nosotros somos muy claros en qué es lo que nos parece, qué es lo que no nos parece, sino que obviamente pues invitamos gente que da otras opiniones. Pero nosotros pues en el programa tenemos una posición editorial. No, claro, El tema es que más que blanco y negro es que hablamos pues como si tanto tecnicismo como para que la gente lo entienda, pero nosotros en muchos temas no somos radicales. O sea, yo por lo menos cuando digo con la infraestructura, yo sí digo que este país se tiene que poner en un acuerdo general de hacer infraestructura y parar todo lo demás. O sea, el estado limosnero, que el ministerio de los brinquitos del deporte, el ministerio de los amiguitos de yo no sé qué. Hay un montón de ministerios inútiles. Este país se tiene que poner de acuerdo mínimamente en una dicta blanda de la dictadura. Cerrar todo eso, suspenderlo. No hay que matar a nadie porque aquí uno siempre que habla de un mandato imperativo o algo, pues la gente siempre dice Hitler, campos de concentración, fascismo, ¡guau! O sea, la gente siempre, ¿cierto? Hay mucha manipulación con eso, pero se puede hacer un mandato imperativo de 5 o 10 añitos, un gobierno que se dedique al cemento y ya. Nosotros hablamos las cosas pues así como cierto, muy claras, pero tampoco es ver todo blanco y negro. O sea, nosotros también aquí damos opiniones de que es imposible, por lo menos yo lo acabo de decir, es imposible una despenalización total de las drogas, es imposible eliminar el salario mínimo por completo, tiene que ser regional. O sea, nosotros no somos radicales, sino que nos gusta hablar como muy claro. Pero todo eso, Lidio, ha sido muy bueno. ¿En qué sentido? En que yo, al ver la cantidad de opinión y de opiniones que hay ahora y de programas como este,
facilitado sobre todo por las redes sociales, yo me he preguntado si el oligopolio de la opinión que había antes no le hizo mucho daño al país también. Es decir, ¿a qué me refiero con oligopolio de la opinión? En que, pues cuando yo, antes de que existieran las redes sociales o internet, cuando yo estaba chiquito o joven, los medios y la opinión eran realmente un asunto de muy pocas personas, con varias consecuencias. Primero que todo, llegar allí era muy, muy difícil. Generalmente solo se llegaba a esos niveles por siendo expresidente, o si uno era amigo de los dueños de los medios de comunicación, o si uno era una persona, es decir, era muy difícil. Y no, es que el calvo de semana, ¿cómo se llama el calvo? Este que se parece a Zidane. Alejandro Santos. ¿Declaro impedido en este pedacito o acá primo, no hay que declarar? Son familia. No sabes. Pero mire la melena. Es que yo siempre le comento. Pero reconózcale, Meta James. La melena. Meta James calvo y yo siempre le escribo pomándole gallo, pero el man a cada rato dice que no, que las redes hacen mucho daño, que pues él pues está trabajando y defendiendo ahí su chuzo. Claro, pero toda esa lamentadera. Toda esa gente está aburridísima con esto, o sea, esa gente no odia todo esto. Sí, pero perdieron esto el podercito. es irreversible. Esto yo creo que sí, pues es irreversible, es decir, al oligopolio anterior en el que entre Felipe López y sí, 8 huevones. Dos o tres personas más decidían qué se pensaba en Colombia, con 10 o 15 columnistas. Y lo siguen creyendo. Sí, pero pues eso ya no es así, y ese oligopolio de la opinión ya se acabó, y mi interpretación de lo que está pasando es que uno hoy ve en redes sociales todo tipo de opiniones, algunas de las cuales son escandalosas desde tu punto de vista, lo que se quiera. Y sí, al respecto hay mucha polarización o mucha pugnacidad, lo que se quiera, pero a mí me parece que esto es una fase de transición, es decir, en algún momento estamos haciendo la transición desde el oligopolio de la opinión hacia una mayor democratización y democratización. No diga esa palabra, que esa palabra es petrista. No, pero democratización de la buena en el sentido que simplemente más gente tiene la posibilidad de hacerlo. Hoy por hoy cualquiera que quiera opinar algo, pues lo escribe en Facebook o en Twitter, lo que sea. ¿Cuántas personas le paren bolas? No se sabe. Eso depende un poco más, incluso si se quiere, hipotéticamente uno podría decir, de los méritos de la opinión, que de si uno era amigo o no de Felipe López. No, totalmente cierto, Bergaud. Y eso tiene un tema, digamos, yo declaro el conflicto de ser parte de la familia de ese par de amigotes que decidían de una manera histórica cómo se pensaba en este país, pero yo hoy en día me encuentro en el otro lado de la navaja. Yo a veces pienso un poco o reflexiono un poco el ejercicio que he hecho en estos dos años que llevo en el Congreso, y ha sido un ejercicio desde mi punto de vista, y les pido disculpas autoevaluarme así, pero muy pragmático. Y el pragmatismo en este país pues es irrelevante, ¿no? O puede tender a la irrelevancia. Uno, para salir en el programa del mediodía en radio o en televisión, pues es muy fácil, digamos, el sistema está trucado. Hay que decir una idiotez o decirle a alguien que es un guerrillero o un paraco, y se los aseguro que lo llaman absolutamente todas las emisoras. O presentar un proyecto de ley para penalizar el acoso sexual callejero o algo así. Y mire, exactamente, y hoy está en absolutamente todos los medios, y ya los políticos le tienen le tienen el truco, pero medidito. Entonces, cuando están medio asfixiados a un par de años de elecciones, presentan un tema así, que le fascina a las grandes vedettes de los medios. Y uno solo puede acceder, digamos, a espacios así, que incluso yo, pues, digamos, obviamente yo entiendo que el contexto de la decisión que tomé es distinto, tal que me acercó a estos espacios, pero esto es la salvación para personas que piensan distinto, que de alguna forma tienen una posición que para los grandes medios es irrelevante, o no es tan vendedora, por no decir relevante, pero si no tuviera unos programas así como el de ustedes, o personas que de alguna forma validen así sea una porción del ejercicio de uno por medio de redes sociales, pues seguiría habiendo como esa sincronía entre la política y los medios, y seguiría haciéndose esa política de amigotes. Yo espero que programas como el de ustedes, o personas o personajes como los de ustedes en redes sociales, pues ayuden a acercar a gente distinta a la política. No somos la salvación.
En sus manos entregamos este país. Así es, así es. Pero Gabriel, no tienes de qué preocuparte que entre Lidio y yo te alineamos ese ganado para dentro de 2 años. Ya tienen los líderes listos, las lechonas compradas. Desde redes incendiamos esto y te ponemos a marchar esa gente para votar. Chicharrón diabético, es dietético. Bueno, ya estamos entrando en la recta final del podcast y han habido 2 preguntas en las que siempre he insistido, por una razón muy concreta. Este espacio es fundamental para algo y es, yo sí creo que en Colombia hay muchos liberales que no lo saben, ¿sí? Pero nos desgastamos mucho en peleas tontas sobre temas intrascendentes. Y a todos los que han venido a este programa siempre les hago la siguiente pregunta. Eh, Aparte del tema de las drogas, que ya lo discutimos más o menos ampliamente, ¿qué otros temas estructurales son necesarios en Colombia, por supuesto de corte liberal, de los que se habla más bien poco? Y por esto me refiero, no sé, a temas de mercado laboral como temas de salario mínimo, temas de impuestos. No sé qué opina Gabriel. Pues es muy complejo. Yo creo que en general eh, lo que le impide a Colombia acercarse a unas políticas más liberales, al menos desde el punto de vista de la política, es la incumbencia en todo. Y ustedes acaban de decir unos temas puntuales muy específicos. En el mercado laboral, yo nunca he visto una discusión política que deje de representar a sus mayores beneficiarios o potenciales dolientes, como lo es la discusión laboral en Colombia. Es una discusión de incumbentes, de sindicatos, de unas personas, de los pocos empleados formales que tiene Colombia, que desconoce de plano que del otro lado del pasillo hay millones de colombianos en la informalidad o en la ocupación o como quieran. No, es que lo raro, o sea, yo quiero meter la cucharada, qué pena, doctor. O sea, la verdad, no me diga doctor, por favor. Pero es que yo creo que hay un problema principalmente semántico. Me parece que la batalla también es semántica porque el lenguaje está muy viciado. Y es que el problema no es la informalidad, porque la mayoría son informales. El problema es la formalidad, porque es una locura. O sea, para ser formal, solamente los únicos que son formales a carta cabal son los burócratas y los empleados de los monopolios, que eso es una pequeñísima minoría. La mayoría de la gente es informal, o sea que los extraños son los formales. Termino el paréntesis. No, pero es que además tiene toda la razón, pero entonces en ese mercado simplemente la gente decidió ignorar que esa realidad existe. Entonces, tener una discusión sobre lo que ustedes decían sobre por qué no se ata el salario mínimo a la productividad, siendo en Bogotá más alta, en las regiones de la Colombia rural dispersa mucho más baja, a la gente no le importa, prefiere mantener el número de empleados más o menos constante con unas prebendas y a las demás personas sin acceso a seguridad social. Pero eso pasa en absolutamente todo. Por ejemplo, en temas que ustedes tocan mucho como la sustitución de importaciones. Eso es increíblemente rentable para Colombia porque los colombianos no saben cómo eso les afecta. Entonces les dicen, no, pero es que, hombre, se va a acabar la industria nacional. Cosa absolutamente falsa, pero no les enseñan cómo la falta de competitividad afecta los precios, los mercados laborales, etcétera. Y es una discusión, perdón, de amigotes, básicamente. Es una discusión entre un par de gremios, entre un par de sindicatos, entre un par de políticos que los representan a ellos y que tienen acceso a los medios de comunicación, y todos casi que se ponen de acuerdo en que hay unos temas vedados para llegar a unas políticas realmente liberales. Y otro de los temas es que yo creo que el liberalismo o vende muy poco desde un punto de vista del discurso público o está muy caricaturizado por quienes tienen los micrófonos, ¿no? Entonces, últimamente, por ejemplo, he visto mucho esas discusiones en redes sociales de cómo se caricaturiza a quienes tenemos pensamientos así, pues digamos, de formas muy banales como mercantilistas o que simplemente no nos importa la demás gente y se vuelve un discurso netamente emocional. De nuevo, volvemos al principio de la discusión, pero yo creo eso, realmente en Colombia es un discurso de amigotes, es un discurso de incumbentes y es un discurso muy timorato. Si la gente en verdad entendiera lo que está en la implicación, por ejemplo, de decir que el mercado laboral para los jóvenes hoy en día es absolutamente inexistente y que está
intrínsecamente relacionado con la competitividad de las empresas y que si no se soluciona lo uno, lo otro pueden sacar la cantidad de leyes y exenciones o obligaciones que quieran, no va a cambiar. Ninguna empresa va a contratar a una persona a la que no consideran valiosa para producir y esa es una realidad que es absolutamente ineludible y que ninguna norma, ningún papel va a cambiar y mientras eso no se entienda, pues acá seguiremos haciendo lo mismo, maquillando un poquito para un lado, llegará otra corriente política y aumentará el gasto, las nóminas del Estado, llega otra, lo reduce marginalmente, pero no cambia esa discusión de fondo. A esa pregunta, cuatro cositas, dos muy concretas, dos menos concretas. La primera, sí, o sea, yo creo que coincido y tal vez todos coincidimos, mercado laboral. A ver, es que esta es una economía que en épocas de verdadera bonanza tiene un desempleo que no baja del 9%, es decir, ahí hay algo verdaderamente es que esa es otra. muy serio. Qué pena, sigo interrumpiendo. Es que esas cifras del DANE no se las creen sino 8 huevones en Bogotá. O sea, todo el mundo aquí, ¿quién va a creer en la calle? Nadie cree que la cifra siempre ronde el 10%. Siempre está oscilando es que entre el 8 y el 12. Eso no lo cree nadie. Aquí el desempleo, si vamos a hablar, siempre en serio, pues claramente siempre ha superado el 50%. Es que los semáforos de todas las ciudades mantienen repleto de gente y ahora más con los venezolanos. Entonces, partiendo de esa cifra, ya empezamos mal. O sea, que esa cifra, primero que todo, hay que desconocerla. Pero claro, pero aún así, y aún estando de acuerdo con que esas son cifras muy, muy, muy difíciles de tragar. Sí, el hecho es que aún si uno se tragara la cifra, 8-9% es un desempleo demasiado alto para una economía que tuvo épocas, al menos nominalmente, de bonanza, por ejemplo, a principios de la década del 2010, o sea, con los precios del petróleo, crecimientos del 7%, cosas así. Es decir, hay algo muy serio en el mercado laboral colombiano. Comparto todo lo que ustedes han dicho, lo que Gabriel dijo sobre el mercado laboral, y yo le añadiría una cosa, y es que esa rigidez y ese dogmatismo de la legislación laboral nuestra sí que está siendo puesto a prueba ahora con la cuestión del surgimiento de nuevas formas de trabajo y de nuevas formas de organización económica, como por ejemplo el famoso debate sobre los domiciliarios de Rappi o la economía colaborativa, que es lo que vamos a terminar haciendo aquí en Colombia. Todo parece indicar, y parece ser que eso va a ser por la vía judicial sobre todo, es la peor solución posible a ese desafío, y la solución va a ser encajar o pretender a la fuerza encajar unas relaciones económicas nuevas, digamos del siglo XXI, en el molde de una legislación laboral que nació para necesidades del siglo XIX, porque la legislación laboral nuestra, pues sí, se adoptó, digamos, a mediados del siglo XX, pero es nacida de unas ideas y de unas necesidades que son las de la revolución industrial de finales del siglo XIX. Entonces, primero eso. Segundo, comercio internacional. Aquí la mayoría de gente cree, pues porque eso es lo que han leído en los medios durante mucho tiempo, que Colombia tuvo una apertura económica y que Colombia se abrió al comercio internacional. Y efectivamente, Colombia tuvo unas rebajas importantísimas de aranceles a principios de los 90, luego suscribió tratados de libre comercio con varios países, pero en Colombia somos especialistas en remover la gran barrera y luego llenarnos de pequeñas barreritas que sumadas todas y puestas una encima de otra, terminan siendo a veces incluso peores que la gran barrera. Y eso fue lo que pasó con el comercio internacional de Colombia. Bajamos unos aranceles, hicimos unos tratados de libre comercio, pero luego por la vía de la reglamentación, son reglamentaciones que son tan pequeñas que no salen en las noticias, solamente los abogados y los expertos se dan cuenta, hemos ido llenando esto de barreras que en muchos casos son incluso peores que los aranceles que existían antes. Y dos cosas que no son tan concretas. Una, yo no sé cómo cambiar nuestra mentalidad. A mí me parece que el colombiano es un reglamentador nato, un regulador nato. Aquí la gente pide y demanda todo el tiempo reglamentación, intervención, ¡Tate quieto! Supervisión. Fíjense el tate quieto a los unicornios, por favor. No, y fíjense las expresiones en el lenguaje coloquial. La gente todo el tiempo está diciendo, pero es que eso ¿quién lo vigila? Y es que eso ¿quién lo regula? Y es que tienen que intervenir la Procuraduría. Es que tenemos software socialista.
Es que Tenemos, yo este creo país que aquí tiene el tenemos, software socialista, le falta el más que hardware. socialista, yo diría reglamentarista. Es decir, me da la impresión de que el colombiano en su cultura es, insisto, como una especie de reglamentador nato que no concibe que una actividad se pueda, o no concibe la idea de que una actividad se pueda desarrollar sin estar sujeta a un montón de reglamentaciones y supervisión. Este es el país donde a uno le hacen anotar el número de serie del portátil en un edificio, en un cuaderno ahí, que eso no sirve absolutamente para nada, pero es porque a la gente no le cabe en la cabeza que alguien pueda ingresar a un edificio sin que tenga que llenar previamente un registro. Esa es una, y otra es, yo no sé cómo, otra menos concreta, la última, cómo el capitalismo colombiano pudiera, o lo que sea que exista aquí, pudiera ser menos capitalismo de amigotes y de gremios y de, y de esos grupos que han estado siempre tan cerca del poder, y pudiera verdaderamente ser una cosa más popular. Afortunadamente yo tengo la impresión de que el papel de los gremios cada vez es más deslucido, cada vez tienen menor credibilidad, cada vez como que su posición arcaica y ha quedado muy en evidencia con la opinión pública. Tengo yo esa impresión. Entonces, no sé, eso diría yo, eso mencionaría yo como asuntos que están en la vanguardia del cambio en Colombia en la vía liberal. Bueno, y ya para finalizar, tres preguntas cortas para respuestas igual cortas. La primera es, ¿qué hacer con el salario mínimo? ¿Eliminarlo, diferenciar por regiones o dejarlo como está? ¿Qué dice Gabriel? Yo hoy, también sin tener una idea muy formada, lo regionalizaría, incluso pensaría en lo ataría más a la productividad que a cualquier cosa. Hoy lo que tenemos, no solo el salario mínimo, sino como hemos atado una cantidad de, de- de normas o desarrollo del Estado, de pago de funcionarios, de establecimiento de precio, de valores, etcétera, al salario mínimo es una locura. Yo creo que hay que desalarizar muchísimas decisiones del Estado, destasar muchas decisiones del Estado relacionadas con el salario mínimo y atarlo netamente a la productividad. Yo creo que eso es una aproximación realista a lo que tenemos. Esa flexibilización de atarlo a la productividad generaría empleo formal de calidad en unas condiciones que no hemos visto en este país. Salario mínimo, yo creo que en la práctica eliminarlo políticamente es imposible. Además, nuevamente en la práctica creo que probablemente no todos los efectos de una eliminación serían buenos. Creo que también podría haber muchos abusos, sobre todo en una economía de compadrazgo. Entonces yo sí creo que hay que flexibilizarlo, y de las propuestas de flexibilización o diferenciación que he oído, la que parece ser más acertada es la de la regionalización, entre otras cosas porque eso podría terminar beneficiando a muchas regiones de Colombia. Excelente. Ahora una pregunta con una decisión subóptima. ¿Qué prefieren? ¿Altos impuestos a empresas y bajos impuestos a personas? ¿O al contrario, bajos impuestos a empresas y altos impuestos a personas? ¿Qué dice Gabriel? Yo la segunda, creo que la segunda, sí, bueno, sí, no hay buena decisión, pero creo que la segunda de alguna forma permite dinamizar el mercado laboral que genera, yo creo que un bienestar en un eslabón de la población que está olvidada. Yo creo, sí, yo creo lo mismo. Es decir, yo creo que a las empresas hay que facilitarles en lo posible su operación, su establecimiento en el país y su operación. Entonces, si el dilema es entre esas dos alternativas, yo preferiría la segunda. Sin embargo, mm, de todos modos, si la alternativa es usar para eso el impuesto a la renta, quedo con la dificultad de que el impuesto a la renta termina siendo de muy fácil evasión por parte de las personas, Es que los de las ricos no tienen personas su ricas. plata aquí.
Sí, no, exacto. Nunca les quitan nada. Eso es una pajazo mental aquí que le van a quitar a los ricos. Aquí. No, y el impuesto a la renta termina volviéndose un impuesto que, A la clase media. Sí. como, exacto, a los asalariados, sobre todo, es decir, a las personas cuyo ingreso es imposible esconder, que básicamente son los asalariados y los independientes cuyos pagos están reportados por las empresas. Entonces, pero si el dilema fuera entre las alternativas que acaba de plantear Nostradamus, pues preferiría la segunda, porque creo que es importante en lo posible hacerle la vida fácil a las empresas. Y bueno, ya para finalizar, ahora sí, ¿qué están leyendo? ¿Qué libros está leyendo Gabriel en este momento? Uy, me estoy leyendo un libro que se llama La trampa de la meritocracia, que sería bastante interesante. Un libro de un periodista y profesor de Yale que se llama, de apellido Markowitz, uno de los grandes promotores de subir los impuestos a los megarricos, pero escuché en un podcast unas ideas de él y me pareció interesante y digamos, tiene un tema súper interesante de cómo hoy en día la meritocracia, los súper ricos y súper inteligentes son tan buenos, tan eficientes y trabajan tanto que hoy en día le están ganando a la meritocracia y esa no es la solución para que, de alguna forma, para cerrar la brecha con las personas menos favorecidas. Yo, Nostradamus, estoy empezando a leer un libro un poquito voluminoso, y eso que yo no soy de libros tan voluminosos, que se llama Dominion, de un escritor inglés, creo que es inglés, que se llama Tom Holland. Tom Holland es un escritor extraordinario, es un historiador no académico y un erudito no académico que escribe unos libros maravillosos, y esto es básicamente una historia no del cristianismo, sino de cómo el cristianismo como idea terminó forjando todo lo que es Occidente. Y en ese sentido parece muy ambicioso y incluso mucho más comprometido con esa idea de lo que muchos otros autores son, haciendo pues la salvedad de que Tom Holland no es un escritor religioso, ni creo que ni siquiera es una persona creyente, pero creo que lo que él pretende mostrar en ese libro, en las páginas que yo he leído, es que el impacto del cristianismo como idea en la formación de Occidente, y no solo de Occidente, sino pues en toda la proyección que ha tenido toda esa cultura a lo largo del mundo y que puede tener todavía, es mucho mayor de lo que uno cree. Y pues es un libro muy bien escrito. ¿Y qué anda leyendo Lidio? El Corán. Que por el estate quieto estas vagabundas, hermano. A los unicornios. No me tiras preparando mi voto para el Sultan Char. Esto fue Nostracast by Nostradamus. Suscríbete y síguenos en Twitter como Nostradamus69.